Hola, mi nombre es Nancy, me da gusto que estés aquí. Bienvenida a la reunión de Mujeres Resplandor del mes de junio. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a todas nuestras reuniones que tenemos cada tercer viernes del mes a las 7 de la tarde. Antes de iniciar con nuestro estudio, me gustaría que inclinaras su rostro y cerraras tus ojos para que entremos en oración y le entreguemos este estudio a nuestro Señor. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones, Señor. También gracias por cada una de las pruebas, Señor, que pasamos, Señor. Gracias porque todo eso nos acerca a ser más como tú, Padre. Señor, te doy gracias por este estudio, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos ven, Señor. Te pido, Señor, por su vida, Señor, su familia, Señor, su trabajo, Padre, y todo lo que para ella sea importante, Señor, así como también te pido, Padre, por su vida espiritual, Señor. Padre, te pido que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que eso que vamos a aprender ahora, Señor, se quede en nosotros, Señor, y lo hagamos parte de nuestra vida, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ahora el estudio que vamos a tener ahora se llama la disciplina del ayuno. Entonces, el ayuno en la Biblia siempre ha sido asociado con abstenerse de alimentos por un periodo de tiempo para así acercarnos más a Dios. También podemos abstenernos de placeres temporales o también hay personas que dejan de dormir para así pasar en oración toda la noche. Nosotros podemos ver que hay muchos ejemplos en la Biblia y quiero recalcar que el ayuno no es un mandato, sino que es algo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 17, dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, ahí podemos ver que dice cuando ayunes. No dice si ayunas o si ayunamos, sino que dice que cuando ayunemos, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y bueno, este versículo tiene mucho más del que podemos aprender, pero bueno, nos vamos a tratar de mantener en lo que estamos estudiando, que es el ayuno. Entonces dice que cuando ayunemos. Entonces es una práctica que nosotros, como repito, debemos de hacer. Si vamos a Mateo capítulo 9, versículo 14, los discípulos de Juan le preguntaban a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos todo el tiempo y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió de que era inapropiado ayunar, ya que él estaba con ellos y que ese era un tiempo de gozo y de celebración, pero que ellos, los discípulos, deben de ayunar cuando él ya no estuviera. También que deben de ayunar durante todo el tiempo de la iglesia, un tiempo marcado por sufrimiento, necesidad y guerras espirituales. Un tiempo en el que los discípulos desearían la presencia de Cristo y esperarían su regreso. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos que podemos encontrar sobre personas que ayunaban. Entonces, yo solamente les voy a mostrar 3 ejemplos, esta vez por el corto tiempo que tenemos. Y el primer ejemplo que tenemos está en Éxodos 24, versículo 18. Y vamos a ir a Éxodos 24, versículo 18. Y en este versículo vemos cómo Moisés subió al monte y al 7º día Dios lo llamó. Él entró a la nube y estuvo ahí por 40 días y 40 noches. Entonces me gustaría leérselos. Dice Moisés, versículo 18: Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, el segundo ejemplo que tenemos es Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26 dice: todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron ahí delante del Señor
y ayunaron ese día hasta la noche. Entonces ellos estaban pidiendo guía sobre la guerra contra Benjamín. Y bueno, el tercer ejemplo que tengo es Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Y está en capítulo 9, versículo 3. Dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, sicilio y ceniza. Me gusta mucho la oración que sigue en el versículo 4, donde dice: oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y bueno, podría continuar leyendo este capítulo, está muy lindo, lo pueden leer en su tiempo personal o en su devocional, pero es Daniel capítulo 9 y podemos ver cómo Daniel entró en ayuno y oración mientras él confesaba sus pecados, ¿verdad? Entonces, como les repito, hay muchos ejemplos en la Biblia y esos son solamente 3 de todos los que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Obviamente el ejemplo más grande que nosotros tenemos es Jesús, cuando él ayunó por 40 días y 40 noches, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, hay muchas razones por las que nosotros como cristianos debemos de ayunar. Y una de esas razones es el ayuno como una respuesta del corazón. Ahora, vamos a ir a Salmos capítulo 42 del versículo 1 al 2, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y bueno, nosotros a veces dejamos de comer, a veces dejamos de beber, o dejamos algunos de nuestros placeres temporales que tenemos porque queremos acercarnos a Dios. ¿Y por qué queremos acercarnos a Él? Porque sentimos una sed dentro de nosotros que lo necesitamos. Y Dios es el que ha plantado esa sed en nosotros, porque solo Él puede saciar esa sed. Entonces, si te fijas, hay personas alrededor que tratan de saciar esa sed que sienten con experiencias físicas o experiencias espirituales, y van por diferentes caminos, pasan su tiempo en ciertas cosas. Cuando se dan cuenta, eso está vacío, no hay nada, y entonces buscan otro camino y también eso. Pero nosotros como cristianos sabemos que el único camino y el único que puede saciar esa sed es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo Él puede satisfacer esa sed, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando volvemos a nacer, estamos en Cristo, volvemos a nacer, somos completas en Él. Entonces somos completas en Él, el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos una comunión, una relación con el Padre. Y el ayuno genuino nos revela nuestra pasión por Dios y revela nuestra dependencia por su poder. Así es que a mí me ha pasado que a veces siento que necesito tener más comunión con Dios, que necesito acercarme más a Dios, que tengo esa sed por querer estar con Él. Entonces, en ese tiempo yo ya sé que es cuando tengo que dejar muchas de las cosas que están a mi alrededor y saber que debo de entrar en ayuno, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Ahora, la segunda razón por la que nosotras debemos de ayunar es la guerra contra el pecado. Y es que a veces Dios revela, Él expone nuestros pecados y eso nos causa un sentido de urgencia, de reconciliación y de restauración. A veces podemos ver todas esas cosas que nosotros, todos esos pecados que hemos cometido, y necesitamos que Él nos perdone, o necesitamos tener esa reconciliación con el Padre. Entonces, necesitamos, el ayuno nos ayuda de esa manera, ¿verdad? Acercarnos más a Él.
nosotros podemos demostrar piedad hacia las personas cuando tenemos todo lo que queremos, cuando todas nuestras necesidades han sido completadas, estamos bien, todo nos va bien, entonces podemos ayudar a las personas. Pero ¿qué pasa cuando nos falta algo? ¿Qué pasa cuando no tenemos lo que necesitamos? Entonces es ahí cuando nuestro verdadero carácter es revelado. Es cuando podemos ver nuestro verdadero yo, cuando se nos quitan esos placeres que a veces tenemos. A veces un gran ejemplo para mí es cuando dejo de tomar café y bueno, pueda que ande un gran dolor de cabeza y decir, ay, ahorita no, o así. Entonces en ese momento es cuando Dios revela cuán dependiente podemos ser de algo y podemos decir, wow, estoy dependiendo de esto. Entonces es cuando nosotros debemos de ver eso, arrepentirnos, pedirle a Dios que nos restaure, ¿verdad? Y decirle, bueno, Señor, yo quiero depender de ti, yo no quiero depender de mi café, yo no quiero depender de mi desayuno, yo no quiero depender de mi almuerzo, de mi cena, sino que solamente quiero depender de ti. Entonces, de esa manera el ayuno se vuelve como una prueba, ya que eso nos ayuda a ver todas estas cosas en las que dependemos y ya que las vemos, entonces es cuando nosotros debemos de arrepentirnos. Debemos de trabajar en esa área y de aprender a depender solamente de Cristo. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y ese fue cuando, ahí podemos aprender cuando Jesús fue tentado por el diablo. Esa fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Esa fue la voluntad del Padre. Entonces, de esa misma manera es la voluntad del Padre que nosotros pasemos por diversas pruebas. ¿Y por qué pasar por esas pruebas? Porque entonces es cuando nosotros podemos ver nuestro pecado, o cuando nosotros podemos ver en las cosas que debemos de mejorar. De esa manera nosotros podemos ser más como Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien nos molesta o alguien decir, ay, no, esto no me gusta, esto lo otro, y tenemos un carácter fuerte, es como decir, bueno, estoy viendo que yo soy de esta manera, yo quiero ser más como Dios. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, a perdonar. Entonces es cuando tenemos que trabajar en eso y aprender a perdonar. El ayuno nos ayuda a arrepentirnos y que podamos trabajar en esa área con arrepentimiento y con fe. Entonces, ahora me gustaría darles la tercera razón del por qué nosotros debemos de ayunar. Y el ayuno nos puede ayudar a discernir la voluntad de Dios. Y bueno, nosotros sabemos que como cristianos todo lo que hacemos, toda nuestra vida debe de ser, tiene que ser guiada por la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros debemos de saber sobre la voluntad de Dios ya ha sido escrita en la palabra de Dios. Pero eso sí, hay veces que el camino es incierto y pues es apropiado buscar la voluntad de Dios por medio de adoración, de oración y de ayuno. Una vez escuché que nosotros no solamente debemos de hablar, no solamente debemos de orar y pedirle a Dios, pero también debemos de aprender a callar para que así podamos nosotros escuchar de alguna manera la voluntad de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Leyendo la palabra. ¿Quieres escucharla? Puedes leer la Biblia en voz alta. Pero el ayuno nuevamente nos acerca a Dios y eso nos permite ver claramente cuál es la voluntad de Él. Entonces, por lo mismo, quiero repetir que la voluntad de Dios ya ha sido revelada en las Escrituras. Por lo tanto, nosotros
No debemos de depender de sueños, ni de visiones, ni de visitas angelicales. Sin embargo, las verdades de las Escrituras son espiritualmente discernidas y requieren la iluminación del Espíritu Santo. Así que debemos de leer las Escrituras y orar que Dios nos enseñe por medio de ellas, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que fuéramos Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 12 al 16. Dice así: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, repito nuevamente que las verdades de las Escrituras son espiritualmente discernidas y requieren la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, eso para mí es bastante importante, porque es por medio del Espíritu es que se nos revela lo que está escrito en las Escrituras. Por eso es que es importante que nosotros, antes de leer la Biblia, nosotros oremos que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestro corazón, para que nosotros podamos entender lo que en ellas está escrito. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que sentimos en nuestra mente, en nuestro corazón, está de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros? Y bueno, todo pensamiento, toda consejería humana, todo eso debemos de compararlo con las Escrituras. Quiere decir que sí, que tú vengas a la Biblia y tú empieces a leer y ahí comparar que lo que estamos pensando va con lo que está escrito aquí. Nosotros debemos de rechazar todo aquello que está en contra de las Escrituras. Así es que de esa manera nosotros podemos discernir, ¿verdad? Y siempre debemos de buscar la voluntad de nuestro Señor. Ahora, me gustaría repetir, ya mencioné, la primera razón era el ayuno como una respuesta al corazón, ¿verdad? Esa sed que sentimos por nuestro Padre. El ayuno nos ayuda a acercarnos a Él. La segunda razón es la guerra contra el pecado, poder que nuestro Padre, Él expone nuestros pecados para que nosotros podamos trabajar en ellos con arrepentimiento y fe. Y también discernir, la tercera razón es discernir la voluntad de Dios, que eso lo podemos hacer. Podemos entrar en ayuno y oración para saber, así como vimos en el ejemplo de Jueces, capítulo 20, versículo 26, donde todos los israelitas se fueron a Betel y allí estuvieron buscando la voluntad de Dios en el día hasta la noche. Entonces, ahora te preguntarás cómo debemos de ayunar y por qué, aparte de las tres razones, hay otras razones por las que queremos o debemos de ayunar. Por ejemplo, a veces estamos preocupados por nuestra iglesia. Ahora, en este tiempo que hemos estado, donde la pandemia llegó, y nuestra preocupación sería que todos nuestros hermanos de alguna manera estén recibiendo espiritualmente lo que necesitamos, preocupados por nuestra iglesia, que todos estén bien, que no les falte nada, que estén recibiendo, como mencioné, espiritualmente, y también que estén recibiendo alimentos. Si estamos preocupados por nuestra iglesia, esa es una buena razón por la cual nosotros debemos de ayunar. Vemos cómo Daniel ayunó, porque él estaba preocupado por las personas que estaban enfermos. Y entonces nosotros también podemos
ayunar por esta razón. También podemos ayunar por algún hermano que está enfermo. Podemos ayunar por nosotros mismos, por nuestro caminar espiritual, por nuestra familia, por nuestros hijos. Ayunar de esa manera. Entonces te preguntarás cuánto tiempo debo de ayunar, si debo de ayunar solamente de día, de noche, todo el día. Y bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos. El ejemplo de Ana, que ella le sirvió al Señor de día y de noche con ayuno y oración. Y bueno, como mencioné anteriormente, el ayuno, el gran ejemplo que tenemos es Jesús. Él ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, tú puedes, no hay un tiempo específico que solamente puedes ayunar en la mañana o solamente debes de ayunar en la noche o en la tarde, sino que tienes que pensar en tu vida, ¿verdad? Debes de pensar que si vas a trabajar, que los niños, tienes que pensar en alguna de esas cosas antes de poner un tiempo en el que vas a entrar en ayuno y oración. Ahora, también te preguntarás cuántas horas debo de ayunar. En la Biblia podemos ver el ejemplo de Esther. Ella ayunó por 3 días con sus doncellas. No hay una regla que diga que todo cristiano debe ayunar cierta cantidad de horas para que esto funcione, porque no es así. Tú puedes escoger en lo personal, y no porque quiera hablar de mí, pero un ejemplo nada más es que yo aprendí a hacerlo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Entonces, durante ese tiempo tomaba mi ayuno. No quiere decir que estaba encerrada en mi cuarto durante todo ese tiempo. Quiere decir que mi ayuno iniciaba a las 6, que uno entra en oración, y a las 12 se entrega el ayuno, entras en oración. Y como dice la Biblia, el ayuno no es algo que nosotros debemos de decirle a todo el mundo, hoy estoy ayunando. O sea, si lo vas a hacer con esa mentalidad de sentirte mejor que otros espiritualmente, no es correcto. Ahora, si le vas a decir para que ayunen contigo o porque quieras ayunar con otra persona, lo puedes hacer. Pero quiero recalcar que el ayuno no es algo que nosotros debemos de hacer para sentirnos más espiritualmente maduros que otras personas o para sentirnos más que otras personas. No, no es así. Entonces, la cantidad de horas depende también de tu situación médica. También depende de lo que tú necesites personalmente, tu convicción, qué es lo que tú sientes, cuánto tiempo sientes tú que debes de hacerlo, ¿verdad? Y si tienes a una persona que pueda ayunar contigo, lo puedes hacer. Mi pareja para ayunar es Ángeles, y las dos lo hemos hecho juntas. Yo en lo personal he aprendido de ella bastante, y sí, puedes buscar a alguien que quiera hacerlo contigo, ¿verdad? Por cierto, me encantaría dar el testimonio en este momento que antes que Ángeles se casara, nosotras ayunábamos por un esposo, y nosotras orábamos y le pedíamos a Dios que quisiéramos no tener esa persona con nosotros, a poder honrar a Dios por medio también del matrimonio, ¿verdad? Con nuestra vida. Y quiero mencionar que el ayuno no es para decirle a Dios lo que queremos que Él haga, ¿ok? No, el ayuno no es para decirle a Dios que esto es lo que Él tiene que hacer esto, no. Es para buscar su voluntad. Y si es la voluntad del Señor a darte por lo que tú le estás orando, lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a dar. Pero nosotras ayunábamos juntas, y
y luego ya al tiempo, bueno, ya ella se casó y luego ya que yo tenía mi relación con Tomás, también no hace mucho, antes de comprometerme, volvimos a ayunar, Ángeles y yo, y creo que ha sido el tiempo que más ayunamos juntas. Y durante ese tiempo yo le pedí a Dios que me diera paz, que me diera tranquilidad y que si esto era de Él, que esto iba a pasar. Y bueno, ese es mi testimonio. La verdad es que no pensaba decirlo, pero no sé, más que todo es para glorificar a Dios y demostrar que el ayuno es algo que debe ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, porque solamente Él se merece todo eso. Entonces, ¿de qué nos debemos de abstener? Bueno, la verdad es que no hay una cosa en la que nos debamos de abstener en específico. Usualmente sí, como vemos en la Biblia, es abstenerse de alimentos, pero también tienes que pensar en tu condición médica. Por ejemplo, si vas a ayunar con un grupo de personas y esas personas van a dejar de comer un alimento que es importante para tu bienestar, entonces tú no tienes que dejar de comer eso. Tú puedes sustituir ese alimento por otra cosa y no comer esa otra cosa. Recuerda que Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es misericordia y obediencia, ¿verdad? Entonces, piensa en tu bienestar físico, piensa en aquellas cosas que sí puedes dejar para entrar en ayuno. Y eso también puede ser, también puede ser que puedes dejar las redes sociales por un periodo de tiempo, para de esa manera ese tiempo en el que ocupas estar en las redes, lo ocupes para estar en ayuno y oración leyendo la Biblia. Y bueno, me gustaría terminar este estudio diciendo que cuando ayunemos debemos de examinar nuestro corazón, debemos de ver la relación que nosotros tenemos con Dios en ese momento. Y debemos de buscar todos aquellos pecados y traerlos a la luz, confesarlos al Señor. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque debemos de voltearnos de esos pecados y recordar que los pecados ofenden a Dios. Deshonran a sus hijos y traspasan la ley, su ley. Entonces, es importante que nosotros durante ese tiempo de ayuno pensemos en estas cosas. Y bueno, me gustaría que fuéramos a Salmos 35, versículo 13, que dice así. Yo se los leo. Dice: pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho. Y nosotros debemos de ayunar, debemos de orar, que oremos con persistencia, que le supliquemos al Señor por todas esas peticiones que nosotros tenemos, todo eso que sentimos en nuestro corazón, que se lo entreguemos a Él, porque solamente Él puede ayudarnos. Él es el único. Entonces, confiemos en Él, dependamos solamente de Él y de nada más. Entonces, muchísimas gracias por haberte quedado a escuchar todo el estudio. Espero que esto haya sido de bendición, como lo fue para mí cuando yo estudié esto. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pueden revisar la información, está aquí en la Biblia. Pueden ir con el pastor, me pueden llamar a mí. No soy en lo que yo pueda ayudar, ayudaré, pero hay muchas hermanas más que sé que también conocen bastante del tema, nos pueden ayudar. Y bueno, espero de verdad verlas en nuestra próxima reunión en el mes de julio, el tercer viernes a las 7 de la tarde. Así es que Dios las bendiga y espero que puedan darle like, compartir el mensaje y poner un comentario de cómo esto ha sido de bendición para tu vida. Que Dios las bendiga, las amamos mucho.